Buenas noches, bienvenidos a Cosechas y Negocios. Hola Martín Videgaray, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Cristian, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Bueno, Martín, el domingo elecciones primarias, las PASO. Las ¿No? PASO. No sé si todo el mundo termina de entender qué son las PASO. Vamos a hacer un... Paso a paso, Paso a podríamos paso. decir, ¿no? Vamos Muy a hacer originales. vamos a hacer un breve resumen. Primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias. Significa que todos los partidos deberían elegir, esta es una elección de precandidatos, Ajá. no de candidatos. Todos los partidos deberían elegir entre sus propias filas distintos precandidatos para terminar de definir su candidato definitivo. En la realidad, por ejemplo, tenemos que en la capital federal la mayoría de los partidos que está el PRO, el Frente para la Victoria, no van a usar esta primaria como una suerte de encuesta, porque no eligen candidatos, sus candidatos ya están elegidos. Hay otros partidos como UNEN, que es el mejor ejemplo, que va con varios candidatos. Compromiso Federal, el partido de Rodríguez Saez, también lleva varios candidatos. En la provincia de Buenos Aires pasa un poco lo mismo, tampoco hay muchos candidatos, ni de Narváez, ni de Massa. Es una sola lista, es primaria... O sea, como una gran encuesta nacional. Sí, va a ser. primaria en algunos casos, hay algunos casos en el interior donde el radicalismo o algunas formaciones del peronismo sí deciden dentro de sus propios precandidatos ver cuál va a ser el candidato. Inclusive el oficialismo en algunas En provincias algunas provincias también. Ahí sí va a ser una primaria realmente. En el resto de lugares es más encuesta que primaria. Ahora, ¿qué puede llegar a pasar en la economía de acuerdo al resultado? ¿Vos cómo lo ves eso? Me parece que la agenda legislativa no está tan definida en función de qué puede pasar, ¿no? Todavía hay muchas cosas como para verse. Me parece que si la oposición gana puede llegar a haber una revisión, por ejemplo, de ganancias, puede llegar a haber una revisión del blanqueo de capitales, puede llegar a haber una revisión de varios aspectos de la economía, y si gana el oficialismo, uno haría la presunción de que va a ser más de lo mismo, que seguiría como hasta ahora en una política económica un poco cerrada. El oficialismo vota sus paquetes de leyes y no siempre los consulta, ¿no? Va para adelante. Claro, no Me parece que ese puede ser el discusión. principal cambio. Pero en el medio también llegamos con una situación un poco delicada para los principales productos de la Argentina. Sí, exacto, es cierto, porque está bajando el precio del maíz y de la soja a nivel internacional en el mercado de Chicago. Hay varias razones, las principales son una muy buena cosecha que estaría teniendo, todavía no está levantada, pero que estaría teniendo Estados Unidos, ¿no? Hasta ahora las estimaciones y lo que se ve a campo también es que Estados Unidos, que es el principal productor mundial de soja y de maíz, va a tener una buena cosecha, a diferencia de lo que pasó el año pasado, y esto hace que se recomponga, en teoría se podrían recomponer los stocks que habían entrado en crisis en los últimos años. Y esto afecta al principal producto de exportación de la Argentina, que es la soja en todas sus formulaciones, ¿no? Poroto, harina, aceite, biodiesel. Y el otro factor que tiene que ver también es que la reserva, digamos, el dólar se está fortaleciendo, ¿no? Entonces esto hace que el precio de las commodities a nivel internacional baje, ¿no? Bueno, los granos son uno de los productos más afectados. El punto es cómo va a afectar el rendimiento y la situación económica del sector agropecuario argentino. Los productores vienen advirtiendo que hay un aumento de costos, los alquileres en las últimas campañas estuvieron subiendo, ahora hay negociaciones para que bajen, porque muchos productores están diciendo los números no dan, y con lo cual cuando no dan, aplican menos tecnología. Hay que ver esto, todavía es para decirlo de alguna forma, el partido recién se está empezando a jugar, hay que ver qué pasa el año que viene, pero ya hay una advertencia, como mínimo, inquietante. Siempre está el mito de cómo va a votar el campo, ¿no? Sí. Siempre de cara a las elecciones, a veces cuando se cree, muchas veces lo explicaba acá, que en el 2011 cuando el gobierno ganó con un margen tan holgado, se creía que el campo lo había votado y después muchas personas dijeron, no fue tanto el campo, sino quienes viven relacionados
al campo. Exacto. La Yo creo que ferretería del mirá, pueblo. Lo mejor que podemos hacer es preguntarle a nuestra invitada de hoy, Soledad Díez, de Tejada Cosio, que es primera candidata a diputada por Compromiso Federal en Santa Fe. Y Soledad tiene dos particularidades. Primero, bueno, que es nieta del médico de Perón, Pedro Cosio, pero políticamente tuvo una participación muy importante en el conflicto por la 125, ¿no? En Santa Fe. Y bueno, creo que lo mejor es preguntarle a Soledad, además de sus propuestas, bueno, cómo puede votar el campo, si hay un voto del campo o no, y qué va a pasar en las provincias, ¿no? ¿Qué va a pasar en una provincia tan importante como Santa Fe? Bueno, entonces vamos en el próximo bloque a la entrevista de hoy. Perfecto. Estamos en Cosechas y Negocios, ahora con Soledad Díez, de Tejada Cosio, precandidata a diputada por Compromiso Federal en Santa Fe. Soledad, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola Cristian, ¿qué tal Martín? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Soledad, primero, contanos tu propuesta política o la propuesta política de tu partido. ¿Qué las diferencia de las otras propuestas políticas de Santa Fe, sintéticamente? Bueno, Compromiso Federal tiene un modelo para mostrar que es San Luis y no es paradójico que yo esté en esta lista, ya que yo había tomado el modelo de San Luis y lo había estudiado para aplicar en mi provincia. Entonces, bueno, incorporarme a este espacio, a este equipo y pensando todos en lo mismo, más que en Santa Fe tenemos a la democracia cristiana, que es la que asevera que defendemos los valores cristianos y occidentales, ha hecho un equipo de trabajo, un equipo de gente muy cómodo para trabajar, porque no es lo mismo trabajar individualmente cada uno por sus ideas, sino que todo el espacio defienda lo mismo, la producción, el trabajo, la familia. Así que bueno, estamos trabajando muchísimo contra los aparatos, sabemos que en las elecciones hay aparatos políticos y nosotros tenemos el nacional kirchnerista, tenemos el provincial socialista que se maneja muy parecido al kirchnerista, entonces es más difícil por el tema de los medios. Pero recorriendo toda la provincia, hemos llegado hasta el norte de la provincia, nos juntamos con la gente, charlamos, hacemos nuestra propuesta y la gente nos recibe muy bien, justamente porque tenemos una gestión que es el espejo en el cual queremos que Santa Fe se mire para ofrecer. ¿Y Compromiso Federal sí tiene primarias o sos la única candidata? Soy la única precandidata en Santa Fe. Si bien Compromiso Federal tiene primarias en casi todas las provincias, en Santa Fe hubo negociaciones que bueno, por lo general en el sector no saben que el precierre de listas es una carnicería, no es apto para cardíacos. Pero en Compromiso Federal se llegó a armar una lista de consenso donde todos los sectores y partidos que participan están bien representados y donde además la provincia está bien distribuida, porque nosotros tenemos una provincia muy larga, entonces tenemos que tener gente del sur, del norte, Tostado, y la distribución en los lugares en la lista está muy bien armado. Soledad, ¿hubo negociaciones con el PRO? ¿Estuvieron cerca de hacer alguna alianza? Porque aparentemente comparten un espacio similar, ¿no? del electorado. Sí, y bueno, en el tema con el peronismo de Santa Fe y el PRO es que el peronismo, al no ser oficialismo, está muy disgregado. Entonces pasa en todos lados que cada uno tira para su lado, entonces se negociaron las cuestiones nada más que personalmente. El PRO lleva en el tercer lugar a un ex funcionario de Reutemann, pero el Lole abiertamente dijo que él no tenía nada que ver con el partido del PRO por cuestiones internas de la gente, ¿no? En un espacio siempre hay, después cuando se termina o cuando se divide o cuando alguien se va, quedan resquemores que, bueno, evidentemente algo hay porque no los apoyó abiertamente como ellos pensaron que los iba a apoyar. Ahora, recién planteábamos en la primera parte del programa de que a veces nos resulta una incógnita difícil de descifrar sobre cómo va a votar el campo. En 2009, en las elecciones legislativas, pareció muy claro y muy rotundo el rechazo del campo al gobierno. Pero en el 2011, cuando uno revisaba los resultados, se encontraba que más allá de que el gobierno obtuvo un triunfo muy holgado en la mayoría de las ciudades, en los conglomerados urbanos muy habitados, también tenía triunfos significativos, quizás de menores porcentajes, pero importantes,
en un montón de ciudades asociadas a la actividad agropecuaria, en el interior de la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba, en Entre Ríos. Sí. Y ahí, bueno, los que estamos acá en la ciudad decimos, ¿qué pasó? ¿No era que el campo estaba tan enojado con el gobierno y ahora lo termina votando? Bueno, yo me dediqué a hacer un análisis de qué es lo que pasó. 2008 está la 125, la ciudad, los pueblos, el mecánico del pueblo se encolumnó atrás del reclamo del campo, que no entendía nada de retenciones, ni le interesa el tema retenciones, pero entendía de injusticia, y entonces sintió una empatía hacia el campo. En el 2009 el campo se pone al hombro todo lo que era las elecciones, la fiscalización. Yo estuve con un grupo de productores fiscalizando 860 mesas en La Matanza, trabajo, una labor que da para un programa entero. Estuvimos al pie del cañón y nos lo pusimos al hombro. ¿Qué pasó? Esos candidatos que habíamos elegido para que nos representen, y no estoy hablando de los agrodiputados que hicieron lo que pudieron, sino candidatos como Francisco de Narváez, que no quiero poner acá en tela de juicio si es el candidato del campo ahora o no, pero en ese momento nosotros trabajábamos para él en el interior, sin estar con él a lo mejor, pero repartiendo sus boletas y todo. Cuando llegaron al Congreso se olvidaron lo que tenían que hacer, que era ponerle un límite al kirchnerismo, que era lo único que la gente había votado en ese momento. Entonces el campo, así como el campo, como un todo, se había llevado los laureles de ganar la elección, el campo pagó los platos rotos de eso. Y nosotros, como sector, no hemos hecho una autocrítica. Yo en el 2010, creo, escribí una carta pública haciendo una autocrítica como sector. El sector, algunos, ¿no? Nadie me dijo nada, pero a algunos no les gustó. Pero el periodismo, especialmente el periodismo militante, en las ciudades del interior, en los pueblos del interior hay mucho periodista que es progre, que no entiende al campo, que tiene cierto resentimiento. Fue la única vez que recibí elogios y felicitaciones, porque algo que es importante para crecer es hacer una autocrítica. Nosotros como campo nos volvimos a esos diputados que ayudamos, o qué sé yo, no les exigimos lo que le teníamos que exigir, y como sector no aprendimos a hacer un análisis político. Yo tengo asesores, que son todas personas que vienen del sector político, la mayoría de ellos ya de 60 años para arriba, que no quieren ninguna candidatura, que están permanentemente asesorándome, ¿sí? Gente que estuvo a lo mejor en la época de Menem, gente que estuvo con Duhalde, o sea, de distintos estratos del peronismo. Ellos me van asesorando. Yo cualquier cosa que tengo que hacer, los llamo. Obviamente yo también tengo sentido común y voy decidiendo qué es lo que hago, qué es lo que me parece, y además fui aprendiendo. Pero les consulto, cuando las cosas son un poco más complicadas, les consulto todo, porque nosotros como sector somos muy frágiles en esto de la política. No entendemos, la política es mucho más compleja, es mucho más simple de lo que a veces parece, pero es mucho más complejo un análisis político que un análisis gremial. Soledad, te propongo que hacemos una pausa y seguimos, Perfecto. porque hay más asuntos para desarrollar acá.